El lore o trasfondo de un juego es el conjunto de historias, datos, personajes, etc. que conforman el universo representado en el mismo y le dan coherencia. Se podría decir de manera más simple la realidad de los personajes del juego. En cuanto el lore que se enfoca hacia una persona narra el trasfondo o contexto de una historia o personaje. El día de hoy vamos a ver un poco sobre el lore del usuario Gabriel, desde sus inicios hasta lo más actual que se tiene de él. Toda la información es proporcionada por Gabo. También decir que el lore se va a dividir en arcos. Todo empieza un 15 de diciembre como a las 9:45 de la noche, su cuenta fue creada bajo el nombre por el que todos lo hemos conocido, Gabo MXRTZ, originalmente tenía la intención de unirse a un servidor de un youtuber llamado Kian, posteriormente se hizo un servidor, ya que él se creía youtuber. Una anécdota graciosa que nos cuenta el usuario Gabo, es que en una de esas, se enojó con Comic Break, al estar experimentando sobre las funciones de Discord, él en vez de sacar a Comic de su servidor, le transfirió la propiedad, en pocas palabras Gabo ya no era el dueño del servidor. Cuando Gabo se quería arreglar con Comic, este último terminó perdiendo su cuenta, por lo que al final el servidor quedó totalmente abandonado y posiblemente ande vagando por ahí. Después de eso Gabo se puso inactivo algunos días, para posteriormente el 2 de enero del 2020 regresar y unirse a la comunidad del youtuber Conker 3.0 y se puso activo algunos días, volvió a crear un servidor para la comunidad de su canal de YouTube, pero como al final terminó siendo una cagada, decidió volver a la inactividad por un largo tiempo. Después recordó que tenía un servidor dedicado a su canal de YouTube, así que volvió y además empezó a hablar en la comunidad del youtuber 24 Bytes, pero no duró mucho ahí y decidió volverse activo en Conker, y ahí empezó a conocer a muchas personas, tales como Amsterchito, Perrito y otros usuarios más. Como en esas épocas el usuario Cahuedo tenía una imagen de Conker, la mente de Gabriel imaginó que era el verdadero, por lo que le envió una solicitud de amistad. Llegó junio del año 2020 y Gabo ya era alguien muy activo en el servidor de Conker, ya había hecho a muchos amigos en ese lugar. Es así que llega a mediados de junio y Gabo ya había hecho demasiadas amistades, tales como Shoot, Mandy, Arielito, y el que más impacto generó en Gabo, Gloomy. Estos empezaron a conocerse, y hablaron sobre sus gustos musicales, de dónde eran y hasta ahí quedó, ya que Gabo no le tenía mucha confianza todavía. Días después Gabo le responde sobre un estado que ella escribió sobre algún problema que ella tenía y Gabo empezó a decirle que no desconfiara de él y que le tendría una gran confianza. Y es así que empieza una gran amistad. Por otra parte en Conker se estaba acercando las postulaciones para la vacante de staff del servidor. Él sin dudar, hizo las preguntas que le pedían en el formulario y envió la solicitud. A los 2 días de eso él fue aceptado como ayudante de prueba para ver si se merecía la vacante o no. En una noche Gabo vio que ya habían dado resultados en Conker para las postulaciones de staff y encontró que lo habían aceptado para ser ayudante de prueba. Estaba bien feliz. Entonces ese mismo día Gabo se presentó con los demás del staff que casi no conocía. No tuvo tanto éxito porque realmente no le interesaba hablar con ellos. Duró menos de un mes de staff me parece. En ese entonces pues él ya conocía un poco a Shoot y a Hamster. Y a otros que no eran staffs, como Gloomy, Honey, Adino y Mosa un poco y Aguacate. En ese entonces él estaba intentando revivir su servidor. Así que vio una buena oportunidad para jalar gente. Así que empezó a preguntar si querían estar en su servidor. A Shoot se le dio Community Manager allí porque era el que más se le tenía confianza a diferencia de los demás. Luego conozco a más gente, a Pato, a Silver y a Mosa empezó a hacer alianzas. Y así se fue por unas semanas. En Conker intentaba ser lo más activo posible para que a él no lo sacaran del staff, pero pues era su primera vez moderando un servidor con esa cantidad de miembros y de manera seria. Igual seguía hablando con Gloomy y él le tenía mucho cariño porque tenían mucho en común, y en ese tiempo era una de sus razones para seguir entrando a Discord. A uno le llega una depresión bien estúpida cuando está morro, y Gloomy era su razón de vivir. Mientras tanto, copiaba mucho contenido de Conker para su server, como los canales, la decoración, algunos mensajes no tan importantes y algunos sistemas como el de tickets. En ese entonces había entablado buena amistad con Gatito Suave, a quien también se le tenía mucha confianza.
Gabo lo invitó a su servidor para que lo ayudara moderando, porque estaba relativamente vivo. Aquí no sé si Shoot invitó a Gabo primero a TF o Gabo a él a su server, pero no importa mucho. El caso es que TF estaba más vivo que su server, y a él no le molestaba, porque cada quien tenía a sus usuarios, que eran activos en sus respectivos servidores. Pero claro, todos esos usuarios venían de Conker, y de cierta forma estábamos robando usuarios. Yo no diría que fuera robo, porque Conker siempre era más activo incluso con usuarios que estaban en nuestros servidores. Es así que llegamos a finales de julio. En este punto Gabo admite que se estaba pasando de verga con copiar contenido de Conker a su server, y a veces hasta intentaba replicarlo en TF, pero nunca lo hice. La gota que derramó el vaso, fue cuando Gabo copió enteramente las normas de Conker a su server, cambió unas cosas pero seguía siendo totalmente igual. Te puedo decir que era el 98% normas de Conker y 2% cosas hechas por él. Unos días después, se empezó a notar que Ariel lo empezó a sacar del staff en forma de juego por circunstancias muy estúpidas, algo que Gabo no notaba raro dado a que el comportamiento de Arielito siempre era así, un poco pesado y bromista. Como Gabo seguía hablando con Gloomy, pues le contó que Ariel estaba haciendo eso, y ella se molestó porque eran muy cercanos. Se salió del servidor un tiempo según recuerdo, pero Gabo la convenció de volver porque el problema era para él, y no tenía por qué estar involucrada ella. 30 de julio a 2 de agosto. Gabo hizo postulaciones en su servidor según tengo entendido, y entre los que se postularon, estaba Hamster, quien ya había visto que había copiado las normas de Conker. Él se postuló para ser ayudante de prueba, pero como era un amigo muy cercano a Gabo, decidió que lo iba a poner como ayudante o moderador directamente cuando terminara el periodo de postulaciones. Gabo notó algo un poco raro, y es que era muy insistente en que lo aceptara antes que los demás, pero pues le tenía mucha confianza, y quería recibir su servidor de una u otra forma, así que acepté ponerlo de ayudante directamente. 3 de agosto. Momento muy cringe. Nos invitan a una boda de unos amigos de Gloomy, que eran Dai y Juli, estos dos se iban a casar. Esta boda pues iba a ser el 4 de agosto, pero el 3 de agosto iba a haber una despedida de soltero para Juli en el server de Gloomy. Pinches retrasados, pura cosa cringe hacían. Entonces la noche del 3 de agosto estaban todos cogiendo con todos en ese servidor con el comando del CH. Fuck. Y Gloomy estaba chingue y chingue que Gabo se cogiera a su mejor amigo, que era Honey, pero en su defensa pensaba que era mujer. Gabo accedió a hacerle CH. Fuck a Honey, y pues pasó lo que tenía que pasar. La Gloomy les empezó a decir que eran novios y no sé qué tanta mamada, así que para seguirle el juego dijeron que sí. Para el otro día, 4 de agosto servidor no encontrado. Resulta que se lo tomó muy en serio y les dijo puro insulto homofóbico por algo que ella empezó, y les dejó de hablar. Por eso hasta la fecha no le habla a la wey. La verdad sí le dolió, porque era una persona a la que le tenía mucha confianza y con quien hablaba todo el día, pero pues ¿qué se le puede hacer? Gabo tenía que continuar con su vida normal, porque aún era staff en Conker. Él no quería que lo sacaran, pues ya lo habían advertido que debía de ponerse activo o podría perder su puesto. El 8 de agosto hicieron un raid en Conker, pero era falso. Con el motivo de actualizar el servidor y poner cosas nuevas, como canales, mensajes, y lo de ardilla del mes. En esos días Gabo ganó ardilla del mes, pero hay que enfocarnos en el 8 de agosto. Para hacer más creíble el raid, empezaron a banear gente, entre ellos, a Gabo. Pero pues era un raid falso y tarde temprano lo iban a desbanear y regresar sus roles. Después de unos 10 minutos, lo desbanearon y le regresaron los roles. Pero no le regresaron el staff. Él aceptaba que no era activo, así que no intentó reclamar, además le tenía miedo a Ariel. Entre esos días Gabriel ganó el rol de ardilla del mes y estaba intentando hacer activo su server y ser activo en teléfono. Él recuerda que un día que en Conker estaban haciendo comentarios de raids, y Leo dijo que raidearan su server que ya no usaba. Y pues raidearon el server. En ese entonces Discord no estaba tan chido con los raids, y literal si se saturaba de mensajes con Everyone el server se borraba. Y luego Gabo dijo: hay que raidear un server y vino y otro usuario que denominaremos por el momento José Pizzería. Ellos se unieron para empezar la raid. El José Pizzería no hizo nada, y el muy hijo de puta le mandó capturas a Jim. Y casi lo banean. Pero no lo hizo porque, en sus palabras, él tenía retraso mental en ese entonces.
Pero bueno, quería contar esa anécdota chistosa, no tiene mucha relevancia así que nos vamos a otra fecha. Al día siguiente precisamente. El 14 de agosto Gabo estaba en un día totalmente normal. Pero hay que recalcar unas cosas antes que nada. En días anteriores Johnny y Gabo planearon una boda falsa para darle celos a Gloomy, acá bien cringe el pedo. Y se supone que iba a ser el 13 o 14 de agosto. Durante esos días Hamster subió de puesto a administrador, un grave error. Ahora sí 14 de agosto, él estaba viendo su server muy tranquilo. Pero en ese momento notaba que algunas personas de Conker empezaron a poner estados referentes a raids, ataques, etc. En la tarde a las 3:28 p.m. hora México y Costa Rica Gabriel fue baneado de Conker. Lloro. De felicidad. Pero a los 10 minutos empezó a entrar gente del staff de Conker. Hamster les dijo que había copiado mucho contenido de Conker. Por cierto, su mensaje de baneo fue este: has sido baneado por tiempo indefinido en el servidor La Madriguera de Conker, con la siguiente razón: subordinación, filtración, beneficencia de rol, interés estructural y plagio. Y empezaron a raidear según, pero no hicieron nada. El raid parecía bien improvisado. Nada más borraron 2 canales y crearon uno para hacer Everyone a lo idiota. Pero no contaban con que Gatito Suave estaba del lado de Gabriel y ya le había advertido que iban a raidear y le ayudó a banear a esos pendejos. Y así acaba ese raid. No duraron ni 7 minutos. Así que la boda quedó cancelada. Por lo menos hasta... Pues bueno, estamos en el 14 de agosto como a las 3:40 de la tarde. En ese punto Gabo empezó a mutear a los que estaban en Conker por si tenían algo que ver, y debía confirmar. A los que participaron en el raid los banearon. Pero a otros tenía que investigarlos. Como Shud era manager en su server, se le quitó su puesto. A él ese mismo día lo degradaron, y posteriormente él renunció a su puesto. La razón de que lo hubiesen degradado fue que lo ayudó en mi servidor con poner bots, en palabras de los staffs de Conker así fue. A Gatito Suave lo habían sacado del staff antes de que ocurriera el raid, porque sabían que me estaba ayudando también. Shud le habló 2 días después para aclarar las cosas, y fue cuando le dijo todo eso, porque Gabo estaba baneado de Conker. Aunque hay algo de lo que no se acordaba, y es que no baneó a Hamstercito, tal vez haya sido un error, pero su plan era que siguiera en el servidor para que mandara info a Conker, pero nosotros a propósito íbamos a hablar mal del servidor. El 17 de agosto. Como a las 12. Empieza el momento más cringe en el lore de Gabo, la boda con Josh. No hay nada para destacar de ese día, simplemente sabíamos que Hamster iba a estar presente y que iba a estar al pendiente de cualquier cosa que mandaran en Conker. Por eso, decidieron banearlo a media boda. En fin. Después digamos que siguió normal. Hasta el 21 de agosto que decidieron hablar con Hamstercito para que dejara de espiar servidores. Y lo desbanearon de su server. Abrieron un canal para interrogarlo. Pero no llegó a nada, se la pasaba ignorando o tratando de desmentir cosas obvias, o trataba de escudarse diciendo que no era su intención y mamadas así. Al final no llegaron a nada y quedó ban. Un dato interesante es que en esos días Gabo entró al staff de TF por unas postulaciones que Shud había hecho. Y quedó como asistente de prueba. Al otro día, 24 de agosto Shud le quita a Hamstercito el rol de Community Manager en TF, por andar de corrupto, inactivo y haber participado en raids. Y deja a Mos a Jose a cargo del server. Durante ese periodo de tiempo TF empezó a revivir dado a que empezó a hacer alianzas. Y había gente de Conker que se iba a TF y se quedaba ahí como Aguacate, Dai, Otto y Facu. Parecía que todo iba a seguir bien y que los problemas habían terminado, pero apenas empieza la Primera Guerra Mundial. A Shud lo empiezan a mutear por razones estúpidas de Conker, porque aún seguía ahí. Como a las 3:29 p.m. Banean a Shud de Conker por derechos de autor. Aparentemente. Hamster empezó a dar ideas sobre canales, roles, sistemas y mensajes muy parecidos a los de Conker porque... celos a lo mejor. Y Shud sin saber nada, pues aceptaba todo lo que su manager le decía. Esto evidentemente no le pareció a Ariel, y Hamster sacó todo eso de contexto para joder a Shud. Ese mismo día. Empiezan a banear a más gente relacionada a TF como a Silver, Pato, Mosa y Cabuedo.
Por la misma razón, haber ayudado a infringir las normas de los derechos de autor de Conker, que por cierto ni siquiera estaban escritas en las reglas ni había razón para hacer eso. Pues así quedamos, en que estaríamos baneados de Conker y seguiríamos normalmente con nuestras vidas. Mientras, Kofe y Dai empezaron a preguntar por qué el ban a los demás si no tenían nada que ver, cosa que a Ariel no le pareció y amenazó con banearlos si seguían preguntando. A partir de aquí, pues intentamos seguir normal ya sin gente tóxica o sospechosa de Conker. Intentábamos dejar eso de lado, pero aún seguía llegando gente de ahí gracias a otros usuarios que afortunadamente no habían sido baneados de ahí. Llegamos al 19 de septiembre. Shoot le ofrece a Gabo ser el nuevo community manager dado a la inmadurez e inactividad de Mosa, y sabiendo que existía gente como Amstercito pues recurrió a él, alguien de extrema confianza. Gabo aceptó e inmediatamente intentó ayudar lo más que pudo en el server. Mientras tanto, el servidor estaba en una de sus mejores épocas con mucha actividad. No hay mucho para destacar en estas fechas. Anteriormente Gloomy dijo que se iba de Discord, pero no importa mucho porque vamos a llegar a eso más adelante. Ahora nos vamos a octubre para contar una anécdota chistosa. Como TF estaba en sus mejores momentos de SIDA, Shoot decidió hacer un sorteo de Nitro. Compró una tarjeta de Google Play de $10 para hacerlo. Él no sabía cómo comprar el Nitro, y le dijo a Gabo porque sabía que acababa de conseguir una PC. Le dijo que le iba a dar el código de la tarjeta para poder comprar el regalo, pero en ese tiempo no existían los regalos en Discord de celular, y no se podía usar dinero de Google en PC. Así que se quedó con sus 200 varos jaja, y le dijo que ya se los regalaba de cumpleaños. Y ese fue su primer Nitro y su primer cumpleaños en Discord. De aquí ya ni pasaba nada interesante, en Conker le tiraban mucho hate a Shoot porque sí. Insultaban a gente de TF y prohibían que alguien hablara bien de Shoot, así como una dictadura. TF intentaba ya no parecerse a Conker, así que empezamos con remodelaciones. Aún así Ariel seguía bien encabronado con Shoot. Y de un momento a otro empezó a mandar espías a TF, había veces en las que baneaba gente de Conker porque sí, y ya no les quitaba el ban. Casualmente todos eran miembros de TF, a veces intentaba sobornar a miembros de TF con tal de regresar a Conker y darles staff, con el fin de obtener info del server. Que yo sepa nadie cayó en eso, e incluso a Gabo le habían hablado. Aún había mucha gente de TF en Conker, y eran activos allá, pero de ahí es de donde surge otro de los problemas. Dado a que invitaban a mucha gente de ahí, Ariel se empezó a dar cuenta por medio de sus espías que estábamos robando miembros. Y empieza a decir abiertamente que cualquiera que esté en TF iba a ser baneado de Conker. Diciembre se dejó venir con todo y con Don. Porque estábamos muy activos en TF, teníamos muchos miembros. Todos los días habían más de 1000 mensajes. No todo era perfecto. Ya que del otro lado teníamos que estar pendientes de Arielito y de todo el staff de Conker. Además, aún había que banear a diversos miembros por sospecha de espías. Pero relativamente todo estaba tranquilo. Porque teníamos multicuentas en Conker para ver quiénes eran espías o qué decían. Algo de lo que Ariel no se dio cuenta. O por lo menos todavía no se daba cuenta. En TF ya existía una comunidad, haciéndose activa de poco a poco con personas como Pink, Maxozin, Sunflower, Aguaramil y un chingo de personas más. Hay recuerdos algo borrosos de esa época, por lo que nos iremos a situar a finales de diciembre del 2020. Cuando Arielito empieza a tener problemas internos con sus staffs, y banea a muchos de ellos. Estos se unen a TF y se empieza un plan para derrocar a Arielito. Lot también participaba por lo que se volvió más activo. Pues bueno, a partir de aquí solo era eso. Arielito no baneaba de una a los usuarios de su staff, sino que se esperaba a investigar o para que tuviera verdaderas razones para banearlos, así que no todos los días había nuevos usuarios. Por parte de TF, había mucha actividad, y gracias a Glock había muchas más actividades, como ver películas en canales de voz, sorteos, votaciones, etc. TF estaba en su mejor momento, y un día llegó Agusneco, un usuario al que todos odiaban en Conker, pero nosotros no sabíamos por qué ni teníamos razones para hacerlo. Poco a poco TF fue creciendo, pero así como crecía, llegaban más problemas. Arielito se encabronó porque Agusneco ahora era activo en TF, y junto con él se llevó a algunos usuarios de Conker que ni eran activos. Dai estaba en TF, bajo la confianza de que no era un espía.
Pero un día comenzó a sancionar a Agusneco sin razón, por lo que Shud tuvo que intervenir y hacer algo con Dai. Ese mismo día nos enteramos que Dai estaba de espía en TF, así que lo sacaron del staff. A los días lo banearon, pero esto no le pareció a Ariel y empezó a meter a más usuarios a teléfono. Poco a poco comenzó a espiar de todos lados el servidor, pero nosotros siempre tratábamos de no causar problemas. Arielito andaba bien locote y comenzó a hacer chistes de TF y servidores conectados como amiguis o gabinos, y decía que éramos maricones por no querer guerra, cosa que evidentemente hacíamos para no causar más problemas y dañar la reputación de ambos servidores. En fin. Llegamos al 31 de diciembre del año 2020. Con recuerdos viejos y una guerra enfrente. Ese día se hizo una llamada con las personas que en ese momento teníamos una zona horaria igual, como Perú, El Salvador y México. Ya para 2021 las cosas se estaban yendo para abajo en teléfono, pero ya llegaremos a eso en un rato. No recuerdo mucho sobre las primeras semanas del 2021. Así que nos situamos el 27 de enero del 2021. Así que nos vamos al 27 de enero de 2021 por la tarde. Arielito empezó a hacer más chistes de lo normal, chistes de guerra contra otros servidores y las intenciones de reportar cuentas. A lo que Shud junto a otros miembros ya baneados de TF comenzaron a hacer un plan para derrocar a Arielito. Eran muchos planes, como contraatacar con un reporte por amenazas, no hacer nada como siempre, o incluso demandar a Arielito por ciberacoso y acoso a menores de edad. Este último fue la gota que derramó el vaso. Ya para la noche de ese mismo día, Ariel hizo un mensaje en Conquer diciendo que todos nuestros planes eran muy pendejos y que él siempre iría un paso adelante. Comenzó a amenazar a usuarios de TF con reportes. Específicamente a Shootidlock, con quienes había tenido problemas en el pasado. Rápidamente se empezó a planificar para tener a Ariel bajo control. Como primera opción se tenía ignorarlo y dejar que haga sus payasadas y evitar hablar de Conquer. Pero no sabíamos todavía lo que se venía hacia nosotros.